Hola jóvenes, bienvenidos nuevamente. Bien, en esta ocasión ya vamos a introducirnos formalmente a la primera actividad de la materia de diseño. Y contempla una serie de términos, de cuestiones elementales, conceptos básicos que ustedes deben tener siempre bien presentes, a efecto de que si alguien les pregunta por ahí qué es electricidad, qué son las instalaciones eléctricas, qué es una carga eléctrica, qué son cargas resistivas, qué es potencia, qué es voltaje, todos esos conceptos básicos sean ustedes capaces de decir a qué se refieren. Tener su propio concepto, su concepto personal de de los mismos. Bien, entonces les voy a compartir la primera actividad. Ahí la tienen. Introducción a las instalaciones eléctricas. Todo esto deben pasarlo en su libreta. Y pues vayan construyendo su propia respuesta. No me van a fotocopiar nada, lo van a pasar con su puño y letra a su libreta, van a escribir actividad uno, introducción a las instalaciones eléctricas, conceptos básicos y vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la electricidad? Anotan ahí y no escriban lo que exactamente como yo les estoy diciendo. Ustedes construyan, pongan atención al video primeramente, a lo que les digo, y ustedes construyen en su mente su propio concepto. Si consideran conveniente investigar en otros lugares, hay varios en internet, en donde ustedes pueden también preguntar o tal vez ver diferentes definiciones para la serie de términos que vamos a ver, pues me parece que está muy bien. Y así ustedes van construyendo su propio concepto, su concepto personal acerca de esta serie de términos que se refieren todos, pues, a instalaciones eléctricas, a su carrera, técnicos electricistas. ¿Qué es la electricidad? Bueno, miren, la electricidad hay quienes la definen como una forma de energía y hay otros que dicen que es un fluido que pasa de un punto a otro. Lo cierto es que la electricidad involucra a una serie también de conceptos y de ideas que concretamente se refieren al hecho de que por un conductor eléctrico se mueven una serie de partículas llamadas electrones y que todo esto es con el fin de generar un trabajo mecánico. Esto es, por ejemplo, mover motores eléctricos, encender lámparas, todo ese tipo de cosas que son pues muy necesarios para la sociedad actual, para nuestra civilización, que también ocupan las computadoras, que también ocupan los teléfonos celulares. Sabemos pues que la electricidad es es una energía, es una forma de energía que se utiliza en la sociedad actual pues muchísimo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando estamos en la tarde, noche viendo la televisión, ahí, y de repente se va la luz. Automáticamente el pueblo, la ciudad queda en silencio. Y todo el mundo como que sentimos que algo nos hace falta, por supuesto. Entonces, ocupamos luz de las lámparas, ocupamos energía eléctrica para ver la televisión, etcétera. Entonces, electricidad es un término que involucra a una serie de factores, de elementos que permiten hacer una vida mejor en la sociedad, siempre y cuando se utilice correctamente. Y además de que es un fluido.
¿Cuántas formas básicas existen para producir electricidad? Bueno, pues actualmente se conocen 6 formas básicas, primarias, para producir electricidad. Y son las siguientes: por fricción, por presión, por calor, por acción química, por acción de la luz y finalmente por magnetismo. De estas 6 formas básicas, la que produce mayor cantidad de energía eléctrica es la última que les mencioné, por magnetismo. Y en esta forma se basan las centrales hidroeléctricas, las centrales termoeléctricas, esas estructuras que ven ustedes que parecen ventiladores, ahí, que tienen una turbina eólica, pues también en base al magnetismo funcionan. Y hay otras, por ejemplo, hay parques solares, se les dice, así, en donde hay un montón de pues celdas o células fotovoltaicas o paneles fotovoltaicos, también se les llama, así, que reciben los rayos del sol y de esa manera producen electricidad también o energía eléctrica. Entonces, algunas formas producen más energía que otras. En este caso, la sociedad actual, no solo en México, sino en el mundo, está basada en producir electricidad por magnetismo en diferentes lugares. ¿Qué es una instalación eléctrica? Una instalación eléctrica es un conjunto de obras e instalaciones que se realizan con el fin de hacer llegar energía eléctrica hasta los puntos o elementos de consumo. Elementos de consumo, cualquier aparato eléctrico que consume electricidad. Esa es una instalación eléctrica y se compone pues de un montón de cosas. ¿Qué elementos contiene una instalación eléctrica? Pues elementos de consumo, es como está compuesta. Elementos de consumo. ¿Cuáles son los elementos de consumo? Bueno, pues la licuadora, el refrigerador, los focos o lámparas, la lavadora, el horno de microondas, etcétera, etcétera. Todos esos son elementos de consumo. Elementos de control, pues los que controlan, los que regulan el paso o bloquean el flujo de la corriente eléctrica, de la energía eléctrica. Por ejemplo, los apagadores, cuando ustedes conectan un foco, pues le ponen un apagador. Pues ese es un elemento de control. También hay control de ventiladores y más dispositivos de control que pudiera haber en una instalación eléctrica. Elementos de conducción, como cuáles, pues los que conducen la electricidad, y esto se refiere a conductores eléctricos, no a las tuberías por donde pasan los conductores, no. Elementos de conducción, conductores eléctricos, que hay de dos tipos, hay cables y hay alambres. Los alambres cada vez se utilizan menos y básicamente todas las instalaciones eléctricas modernas se realizan o se hacen con cables. Cables de diferentes calibres. Los cables más gruesos pues son los que pueden transportar mayor cantidad de energía eléctrica. Los cables más delgados pues son los que pueden conducir menor cantidad de energía eléctrica y si les pones de más, se queman. Entonces, no les voy a pasar eso a ustedes como técnicos electricistas. Elementos de protección. Bueno, pues los elementos de protección pues son los interruptores termomagnéticos. También se les llama breakers o pastillas, que son los que están después del medidor, va la instalación, van los conductores y llegan precisamente al centro de carga, en donde están las diferentes pastillas que controlan a los diferentes circuitos eléctricos. Y bueno, pues ahí es el lugar en donde se tienen, pero a veces en lugar de pastillas o de pastillas o de interruptores termomagnéticos se tienen fusibles, que cada vez se utilizan menos. Los fusibles, pues tienen los que son cartuchos fusibles. Hay unos tapones fusibles ya, esos que tienen una base de cerámica y luego había dos orificios por ahí en donde se colocaban los tapones. Pues cada vez ya están pasando a la historia. De hecho, pues ya casi no se ven. Más bien hay una caja, hay un interruptor que contiene cartuchos fusibles y luego tiene una palanquita para abrir y cerrar
el circuito general que controla toda la instalación. Y que dentro de esos cartuchos hay una laminita fusible que si hay un cortocircuito al interior o afuera de la instalación eléctrica, si hay un corto, se produce una sobrecorriente, una corriente muy alta y se funde el fusible. Lo que tiene que hacerse, pues ahí es quitar el cartucho y ponerle un nuevo listón, si es que es una falla temporal. Si fue una falla temporal, si es una falla permanente, pues igual se va a seguir quemando ahí. Se va a seguir fundiendo ese fusible. Tierra física, pues también permite proteger a las personas. En las tomas de corriente, ustedes pueden ver que unas tienen dos ranuras, una grande, una pequeña, y además tienen una semicircunferencia ahí. En esa semicircunferencia debe conectarse un cable a tierra. Y eso permite que si ustedes conectan un aparato que consume, por supuesto, energía eléctrica, y de repente hubiera una falla en el aparato, en lugar de irse la corriente hacia la persona o a dañar la instalación eléctrica, se va precisamente hacia tierra. Para eso son los cables que están conectados a tierra física. Elementos accesorios, dice ahí, o complementarios. Pues toda la serie de elementos que faltan ahí, tuberías, tubo conduit, manguera, cajas de conexiones, chalupas, tapas, todo eso son elementos accesorios y o complementarios, o elementos varios. ¿Cuántos tipos de instalaciones eléctricas existen? Bueno, podría ser que de manera general pues hay dos, de corriente alterna y de corriente continua. Pero pues esta pregunta tiene relación con la siguiente. ¿Cómo pueden clasificarse las instalaciones eléctricas? Pues en base a su capacidad, y esta es un tipo de instalación eléctrica, en base a su capacidad hasta 5,000 watts. ¿Cómo pueden saber ustedes la cantidad de watts que tienen en su casa? Simplemente sumen todas las lámparas, las potencias que tienen. Acuérdense que antes había focos de 75, de 60, de 100 watts, que yo creo que muchos de ustedes no los conocieron porque ya son del tiempo, ustedes, de los pocos ahorradores. Se les llama técnicamente fluorescentes compactos, ese tipo de lámparas. Después, primero eran de filamento de tungsteno, luego vinieron los focos ahorradores y actualmente están entrando con mayor fuerza los focos de LEDs. El caso es que para saber qué potencia tienen en su casa en watts, pues lo que tienen que hacer es sumar todos los watts de todas las lámparas, pero también su refrigerador tiene una etiqueta de datos y ahí está la potencia, pues hay que sumarla, su lavadora también, su horno de microondas también, su licuadora también, todo tiene que sumarse. Y también incluso se tienen que sumar las tomas de corriente. Cada toma de corriente, tenga o no tenga conectado algo, deben sumarle 180 watts. De esa manera ustedes obtienen la carga total y ya cuando tienen la carga total, pues ahí pueden ver dentro de qué categoría caen. Hasta 5,000 watts es un tipo de instalación, hasta 10,000 es otro tipo de instalación y más de 10,000 es otro tipo de instalación. Luego dice, en base a su tensión de operación, una fase 127 volts. Normalmente los contratos que se hacen con Comisión Federal de Electricidad son para que les baje Comisión Federal de Electricidad del poste a su casa una fase y el neutro. Son esos dos conductores los básicos, los fundamentales en toda instalación eléctrica. Entonces, los contratos más económicos, más baratos, tarifa 1 se le llama, son para una fase. 127 volts. De hecho, todos los aparatos eléctricos en la gran mayoría de las casas de todo el país funcionan a 115, 120 volts, 127 volts. El voltaje oficial es 127 volts. Pero si ustedes conectan un aparato de 115, 110 volts a una toma de corriente que tiene 127 volts, es perfectamente normal, hay siempre una cierta tolerancia. Entonces, no hay problema. El nivel técnico, el
voltaje oficial son 127 volts. Pero es más, si ustedes utilizan un multímetro y lo ponen el selector en la escala de los volts y las puntas las insertan en una toma de corriente, pues van a observar que está variando el voltaje, varía, nunca es constante. A veces está en 126, en 125, 115 volts, incluso arriba de 127, puede estar a 130. O sea que hay variación ahí. Luego, otro tipo de contrato que pueden hacer en la CFE es a dos fases, 220 volts. Hay algunos aparatos eléctricos que funcionan, motobombas, por ejemplo, que funcionan a 220 volts. Bueno, si ustedes tienen un aparato de 220 volts y tienen 127, no les sirve esa conexión a 127, no va a funcionar bien ese aparato. Tienen que ir a Comisión Federal de Electricidad y hacer otro contrato. Les va a salir un poco más caro, pero pues es necesario a veces por el tipo de aparato que se tiene. Esa es otra forma, pues, de clasificar a las instalaciones. Y habrá casos en donde se ocupen o se requieran tres fases. Muy bien. Por el tipo de elementos de consumo, resistivas e inductivas. La gran mayoría de instalaciones eléctricas son para cargas resistivas e inductivas. Las capacitivas, que son condensadores, capacitores de esos en casas, habitación, en viviendas y eso, no se ven. O sea, resistivas, ¿qué tipo de cargas son resistivas? Por ejemplo, una plancha eléctrica, sea para el pelo o para planchar ropa, pues es una carga resistiva. Si han visto algún tipo de parrillas eléctricas que tienen como una espiral ahí, que ustedes lo conectan a la toma de corriente y se pone al rojo vivo, la espiral, pues es una carga resistiva, las que producen calor al conectar ahí. Y luego también hay cargas inductivas. ¿Cuáles son las cargas inductivas? Todas aquellas que tienen motores para funcionar. ¿Y cuáles en su casa, cuáles aparatos tienen motores? Un ventilador tiene un motor. Un refrigerador tiene un motor que comprime compresor, comprime un gas y hace todo un proceso y por eso se produce el enfriamiento del interior del refrigerador. Luego, las lavadoras que utilizan un motor para estar moviendo, ahí sea la ropa o sea las aspas ahí. Todos los aparatos que tienen motores son cargas inductivas. Entonces, esos son los comunes, el 99% va a ser así en todas las casas prácticamente del país. Todos los departamentos, eh, residencias pequeñas, medianas o grandes. Y cargas capacitivas, eso está más bien referido a industrias, a empresas. En base a su construcción es otra manera de clasificar a las instalaciones eléctricas. En base a su construcción, ocultas, pues ya saben, el término lo dice, van por el piso, van por la pared o van por el techo y están ocultas, no se ven. O visibles, antes las instalaciones eléctricas, pues todas eran visibles, las que se hacían en las casas. Se ponían una serie de grapas ahí y luego se ponía el conductor y ya se arrollaba, ahí se aseguraba y de esa manera es como se iba construyendo toda la instalación eléctrica. Actualmente, pues no, ya la gran mayoría son ocultas. Cuando se construye una casa, simplemente se van colocando tubería conduit o mangueras, como se les llama comúnmente, y por ahí, por esas tuberías, por ahí se meten los conductores para llevarlos hasta las lámparas, llevarlos hasta donde sea necesario. Y pudiera darse el caso de que existiera un tipo de instalación pues, mixta, en donde algunas partes son ocultas y otras visibles. ¿Qué es la fase en una instalación eléctrica? La fase es el hilo vivo, es el hilo que lleva la energía eléctrica en principio. Si ustedes tocan una fase, pues van a sufrir una descarga. Si está desnudo el conductor, si tiene su protección o aislamiento, pues no hay problema, lo pueden tocar.
Pero si está desnudo, si lo tocan, van a sufrir una descarga. Siempre y cuando estén haciendo tierra, porque si traen zapatos aislantes y no están tocando ninguna parte metálica o la pared y eso, pues lo pueden tocar y no va a haber problema con la fase, que es el hilo vivo, el hilo que conduce la energía eléctrica. Esa es la fase. Ahora, en una instalación eléctrica, ¿cómo puedes detectar la fase? Bueno, pues déjenles comparto. A ver, ahí tienen una serie de pues pequeños aparatos o herramientas que se llaman testers o probador de fases o probador de polos que les permiten a ustedes precisamente detectar la fase. Este parece un desarmador, pero ustedes aquí lo pueden ver un poquito mejor. En el momento en que ustedes colocan la punta de ese desarmador en el hilo vivo, en el conductor eléctrico, y ponen su dedo pulgar ahí, lo oprimen y se enciende una lucecita. Supongo que ya los han visto por ahí. Y este otro que es un poco más moderno, que con el simple hecho de acercar esta parte, la punta, a lo que es el conductor, esté desnudo o esté cubierto, cuando lo acercan a la fase, se enciende una luz en la parte de adelante y además emite un sonido. Dejen ver si les puedo compartir. Eh, a ver si... Ahí está, por ejemplo, cómo funciona este. No lo activo el video porque nos tardaríamos bastante. Es nada más para efectos, para fines de que ustedes vean cómo funciona. Hay más. Lo único que hice fue entrar a YouTube y ponerle probador de fase. Ahí pueden ver ustedes. Incluso, pues, hay la forma de que aprendan ustedes ahí viendo cómo lo hacen estas personas, sobre todo en este tiempo que estamos, que no podemos estar en el taller eléctrico, pero ahí pueden aprender ustedes. Muy bien, regresamos a la actividad número 1. Entonces, ¿cómo detectar la fase en una instalación eléctrica? Pues puede utilizarse un multímetro incluso. También hay forma de detectarlo con un multímetro, con un tester o probador de fases. ¿Cómo detectar qué es el neutro en una instalación eléctrica? El neutro es el hilo que permite cerrar toda una conexión que se haga. Siempre inicia en la fase y pasa por la serie de elementos de control y de consumo y tienes que poner otro conductor que conectes al neutro. Es la forma de cerrar el ciclo, el circuito. Dan de cuenta que es un lazo. Empieza en la fase y termina conectado al neutro. Ese es el neutro. Se supone, en teoría, se dice que no lleva energía eléctrica, pero tampoco se confían. No vayan a andar agarrando el neutro porque de repente sí lleva. No mucha, pero sí lleva corriente eléctrica. Para que tengan cuidado. ¿Qué es corriente eléctrica? La corriente eléctrica, pues es un fluido, es el flujo de electrones que va a ocasionar un trabajo, una función, la función de hacer que se vea luz, de que se obtenga calor, de que se mueva un motor, en el caso de la parte móvil, etcétera. Esa es la corriente eléctrica, es un flujo de electrones. Y ya que estoy tocando esto de el flujo de electrones, bueno, pues recordar que, déjenles comparto, les comparto el átomo, la estructura básica de Schrödinger, que es un
físico, teórico, que conformó precisamente la estructura básica de un átomo. De un átomo que está constituido de la siguiente manera. Esto seguramente que lo vieron en la secundaria. Hay una parte central. En la parte central hay una serie de partículas que se llaman protones, que tienen una carga positiva, y alrededor una serie de partículas que se llaman electrones y que tienen una carga negativa. El asunto de la electricidad es hacer que los electrones se desplacen de sus órbitas. Pero no se puede hacer con todos los electrones, porque si no estaríamos destruyendo la materia. Solamente el último electrón, que está en la última capa, o sea, la capa más lejana al núcleo, hay materiales que tienen un solo electrón en su última capa. Se le llama capa de valencia. Ese electrón se puede mover si ustedes aplican una cierta fuerza. Por ejemplo, para el caso del magnetismo, si ustedes acercan un trozo de conductor de cobre, de alambre de cobre, lo acercan a un campo magnético de un imán, puede ser natural o artificial, y lo mueven dentro de ese imán, se va a producir un desplazamiento de electrones. Y es el electrón de la última capa del cobre. Por supuesto, en cada tramo, en cada trozo de cobre, pues hay infinidad de átomos. Por lo tanto, los electrones, pues van a ser infinidad también los que se van a estar moviendo. Eso es lo que conforma una corriente eléctrica producida por magnetismo. Hay otros materiales que reaccionan a las otras 5 formas que les mencioné, pero en el caso del cobre es esa la forma de producir energía eléctrica. Muy bien, entonces nos vamos a regresar a la actividad. Corriente eléctrica. Entonces, se trata de producir un desplazamiento, un flujo de electrones. ¿Qué es voltaje? Y sinónimos de voltaje es tensión o fuerza electromotriz. Y el voltaje es la fuerza que mueve a los electrones en un conductor, que lo empuja de un punto hasta otro punto. Ese es el voltaje. Y sus unidades son los voltios. Hay casos en donde se tienen kilovoltios, milivoltios también, son unidades más pequeñas de voltios. Para el caso de la corriente eléctrica, son los amperios o amperes. Y hay miliamperes también, y también son unidades de corriente eléctrica más pequeñas, miliamperes. ¿Qué es potencia eléctrica? La potencia eléctrica se conforma por corriente y por el voltaje. Multiplica las dos cantidades, los voltios por los amperes, y te da potencia eléctrica. Y pues la potencia eléctrica también se le conoce como carga eléctrica. Todo esto está relacionado con la potencia que tienen las lámparas, que tiene un refrigerador, que tiene una lavadora, y todas las potencias se van sumando y conforman lo que es la carga eléctrica de una instalación eléctrica residencial. Entonces, la potencia eléctrica, sus unidades son los watts. Hay potencia eléctrica en corriente continua, que es voltaje por corriente, y hay potencia eléctrica que se da en corriente alterna y que es voltaje por corriente por algo que se llama factor de potencia. ¿Qué necesitas localizar para instalar un contacto? Necesitas saber dónde está la fase y dónde está el neutro. Y a partir de ahí, bajas la fase a una terminal del contacto y de la otra terminal subes y conectas en el neutro. Entonces, ¿qué necesitas localizar? Pues saber en dónde está la fase y en dónde está el neutro. Y a partir de ahí, bajar dos conductores y conectarlos a tu toma de corriente. Y debes tener cuidado con algunas cuestiones técnicas. Siempre la fase se conecta a la ranura más pequeña de tu contacto y la ranura más grande se conecta al neutro. Me decían algunos alumnos en otras ocasiones, profe, pero si yo cambio los polos,
o la fase y el neutro, de todos modos funciona, sí, sí funciona, pero técnicamente está mal tu instalación. Eso déjalo para instaladores, electricistas, de los que no fueron a la escuela. En el caso de nosotros, que estamos en la escuela, tenemos que ser respetuosos de las normas oficiales que existen. Y la norma oficial marca perfectamente que a fase la conectas a la ranura más pequeña y el neutro lo conectas a la ranura más grande. Y el otro orificio que hay una semicircunferencia, ese se conecta a tierra. ¿Qué necesitas localizar para instalar un timbre? Pues necesitas saber dónde está la fase y el neutro. Ya cuando sabes dónde está la fase, la bajas al botón del timbre y luego te llevas otro hilo que llegue al aparato y cierras con el neutro. Entonces necesitas saber dónde está tu fase y dónde está tu neutro. Y para saberlo, ¿dónde está la fase? Bueno, pues haz pruebas con el tester o con un multímetro y de esa manera cuando encuentres 127 volts ahí, pues en uno tiene la fase y en otro tienes el neutro. Cuestión de que se vayan ustedes mecanizando con esta serie de cosas. ¿Qué necesitas localizar para realizar una instalación eléctrica completa? La fase y el neutro. Lo que les baja Comisión Federal de Electricidad del poste a su casa es la fase y el neutro. Entonces tienen que llevarlo hacia adentro e ir separando hacia los diferentes circuitos su fase y su neutro para hacer las conexiones completas. Muy bien, dice ahí realizar un diagrama a mano alzada que incluya elementos interiores y exteriores correspondientes al suministro eléctrico. Me hacen un diagrama, lo acompañan con la serie de respuestas a estas preguntas. Déjenles comparto. Sería algo parecido a esto. Bueno, esto está más completo, más general. Esto en realidad es el esqueleto de la construcción de una instalación eléctrica. Vean, aquí en esta parte, en los cables que van a un costado de los postes, se tienen entre neutro, que es el hilo más delgado y es el que está arriba, entre neutro y fase, se tienen 127 volts. 127 volts, pues prácticamente todas las personas resisten una descarga de 127. Pero si llegan a tocar este que está un poquito más abajo y el otro que le sigue, entre fase y fase existen 220 volts. Ya una descarga de 220 volts, es así, ya duele. Puede ser que no se muera la persona, pero duele una descarga así. Igual, entre el hilo que está más abajo y el siguiente hacia arriba, también se tienen 220 volts. Y entre este que estoy apuntando con el puntero y entre este otro también 220 volts. Pero entre un hilo y el hilo que está arriba son 127. Puede ser este con este, puede ser este con este o puede ser este con este. 127 volts. También, ya que estoy viendo esta parte, en la parte de arriba de los postes, en algunos, van 3 conductores. Hay 3 aisladores y por ahí encima se tienen 3 conductores eléctricos. Bueno, el voltaje que se tiene ahí es de 23,000 volts para el estado de Jalisco, 23 kV. Pues no se les vaya a ocurrir hacer algún experimento de tocar estos cables porque pues, seguramente no la van a contar. Aunque hay personas que sí han sobrevivido, pero ha sido por un instante o una pasadita que le dieron por ahí, que no necesariamente tocaron el conductor, porque hay lo que se llama arcos eléctricos. Si ustedes acercan una de sus extremidades o una varilla metálica cerca de un conductor de esos de 23,000 volts, se hace un arco eléctrico y circula la corriente y los va a pescar ahí, los va a detener, mientras ustedes les sirven como conductor a la corriente eléctrica. En el momento en que ya no les sirven, automáticamente ya están prácticamente carbonizados y pues seguramente desde luego ya no les sirven y pues automáticamente los bota la electricidad. Parece ser que pensara.
Se oye medio crudo, medio fuerte, pero más vale que tengan cuidado en no hacer experimentos con esos conductores que van en la parte de arriba. Bueno, cuando ustedes entonces van a contratar una tarifa 1 en Comisión Federal de Electricidad, les va a bajar la fase, el neutro y una de las fases. Puede ser este hilo, puede ser este o puede ser este. Baja aquí a su casa y Comisión Federal de Electricidad va distribuyendo. En una casa pone esta fase con el neutro, en otra casa pone esta fase con el neutro y en otra casa pone otra fase con el neutro. Y por eso, pues a veces que se cae una cuchilla en un transformador, por ahí arriba de un transformador, y dicen, ¿por qué yo no tengo luz y los vecinos sí? Pues porque están conectados a otra fase, por esa simple y sencilla razón. Entonces, baja fase y neutro pasa por la mufa, pasa por el tubo conduit, llega hasta el medidor y luego hay una conexión a tierra ahí, pero lo cierto es que pasan dos conductores al interior de la casa, a lo que es el centro de carga, donde puede haber una o más pastillas. Y de ese modo se llevan ustedes su fase y su neutro al interior de su casa por la tubería y van distribuyendo para todos los espacios. Hay apagadores, hay lámparas, hay tomas de corriente y van bajando hacia los diferentes lugares. También esto que está aquí es exactamente lo mismo que está acá. Observen, aquí lo que es el centro de carga, aquí está, hay una línea ahí continua en rojo, pues es esto, en realidad. Y luego hay una línea ahí en negro, pues es esta parte que está acá, que va a dar a un apagador. Luego sigue aquí de foco a foco, no se ponen las cajas de conexión, se ponen las lámparas. Entonces hay una lámpara, otra, otra, otra y otra. Ahí están las 5 lámparas. Y de ahí se va distribuyendo hacia un lugar, hacia otro lugar y así sucesivamente. Muy bien, entonces algo parecido van a hacer con lo que tienen ustedes en su casa. Ya el diseño lo dejo a su criterio, como ustedes quieran hacerlo, pero debe contener esta serie de elementos primordiales o principales. Bien, pues jóvenes, eh, creo, no recuerdo alguna otra cosa por ahí, pero si algo se me olvidó, en la próxima clase lo vamos a ver. Pero creo que es todo. Por lo pronto, hagan la tarea que les encomendé y háganla bien hecha, lo mejor posible. Muy bien, pues entonces nos vemos en la próxima.